Internista, especialista en trasplantes de médula ósea. Y pues en aras de seguir con el programa académico, por el día que toca sección de experto. Yo no sé si ya llegó a esa calificación, pero este, em, pues sí nos ha tocado ver nuestra buena cantidad de pacientes con esta enfermedad. Y vamos a hablar el día de hoy del linfoma de Hodgkin clásico, específicamente clásico. Me gusta este tema y quería mostrárselos o quería platicar de él. Voy a tratar de hacerlo de una manera práctica pues a nivel del no especialista en hematología. Em, pero me gusta este tema porque pone muy bien en contexto los avances que hemos tenido en el área de, por lo menos, la oncohematología. Yo no soy oncólogo, pero los oncólogos también andan dando pasos agigantados en los avances a tratamiento de sus enfermedades y cómo la supervivencia de esta enfermedad ha ido aumentando a tal grado que ya incluso pues no representa ya un riesgo de mortalidad tan alto como lo era originalmente. Incluso las tasas de curación, o sea, cuando hablamos de eliminación completa de la enfermedad y no vuelve, y los pacientes logran supervivencias similares a las que lograrían pares de su edad, em, es lo que se está alcanzando en la actualidad con los tratamientos de esta enfermedad. Entonces, es un tema que a mí me gusta mucho, sobre todo porque también son enfermedades de pacientes jóvenes y nos da la oportunidad, ya tenemos la oportunidad en la actualidad de brindarles supervivencias largas que antes pues no tenían. Entonces, digo, vamos a ver temas que hemos estado repasando durante el mes, cosas que comparte con otros linfomas, cosas que no. Primero un poquito de historia, a mí me gusta, antes no me gustaba la historia de la medicina, se me hacía muy aburrida. Pero ahora creo que le entiendo un poquito mejor. Y aparte, específicamente en mi especialidad, me ayuda a poner muy bien en contexto el sitio en donde estábamos, cómo hemos ido progresando y en dónde estamos ahora. E incluso porque hay ciertas cuestiones de clasificación y estadificación que seguimos o que mantenemos y que ahorita vamos a platicar de eso, a pesar de que ya no tienen un significado clínico tan relevante o que agrupamos a los pacientes en formas diferentes a como los agrupábamos inicialmente. Entonces, es una enfermedad, bueno, pues realmente existe de toda la vida. Sin embargo, fue ya bien descrita en el ámbito médico, en el mainstream médico, en 1832, o sea, ya tiene bastante tiempo, por el doctor Thomas Hodgkin, que era un anatomista realmente. Y lo que escribió fue una serie de pacientes o de cadáveres que tenían enfermedades en ganglios, o sea, que traían un aumento del volumen de los ganglios, pero se dio cuenta que era de forma localizada y progresiva, y que iba avanzando de un ganglio a otro de forma lenta, progresiva, sin ser una enfermedad realmente muy agresiva o que nos diera, como otras enfermedades, repentinamente, a pesar de tener un primario muy pequeñito, que nos diera enfermedad a distancia. Y eso fue muy importante y ahorita vamos a ver por qué. Pero posteriormente ya se describió histológicamente hasta 1898, de forma independiente por la doctora Dorothy Reed y en Estados Unidos y el doctor Carl Sternberg en Europa. De ahí ellos fueron los primeros que reportaron estas células que eran anormales, o las ahora conocidas células de Reed-Sternberg, que tenían núcleos hendidos y bilobulados, que es como la que viene aquí. Ahorita vamos a ver otras imágenes. Que es ya la célula neoplásica característica del linfoma de Hodgkin. El hecho em, de que la enfermedad fuera realmente una enfermedad lenta, progresiva y que no tuviera una fácil diseminación a distancia, fue lo que le hizo una muy buena candidata para ser tratada inicialmente para aquellos radiooncólogos o físicos que estaban con ganas de encontrar una enfermedad que se pudiera tratar con radiación. Porque el problema de las otras neoplasias era que la tratabas en una parte, porque la radiación es una terapia local,
pero para cuando te dabas cuenta ya había salido por otro lado, ya había salido por otro lado. Entonces, el linfoma de Hodgkin fue no la primera, pero sí de las primeras enfermedades tratadas, sobre todo por el doctor Kaplan, que pudo llegar a ser curada, sobre todo en etapas tempranas, con radiación. Entonces, también fue de las primeras neoplasias en las que se lograron curaciones en muy pocos casos, insisto, que estaban muy localizados y muy tempranos, pero que se llegaron a lograr curaciones con tratamientos locales. Les recomiendo que si les gusta la oncología, les gusta la historia de la medicina, o se andan buscando un nuevo libro para leer, se consigan este libro, que es una maravilla, se llama El Emperador, es El Emperador de todos los males en español. Es una biografía del cáncer, así se llama. Y lo escribió este hombre que se llama Siddhartha Mukherjee, que tiene varios libros y es una persona que escribe muy padre, porque te lo hace de una forma muy novelesca, sin dejar de ser un libro con referencias históricas verdaderas. Entonces, este libro pone en contexto todo esto y te habla la progresión de cómo empezamos desde no saber absolutamente nada a ir inventando a ver qué hacíamos para poder mejorar la supervivencia. Primero, para poder empezar a poner a los pacientes en remisión. Luego, el primer cáncer que se curó, cómo fueron apareciendo diferentes tratamientos, cómo aparecieron las quimioterapias, cómo apareció la radiación. Y pone en un contexto histórico muy, muy padre la evolución de todos se mueren, es más, te salió una tumoración y pues no sabemos qué es y que Dios te bendiga, a ya en la actualidad tener bien claro cuál es la enfermedad, cuál es la diferencia entre los diferentes tipos de cáncer y las diferentes modalidades de tratamiento. Bueno, ya lo mencioné, la célula de origen, célula problema, es esta célula de Rith-Steinberg, que es muy característica y es lo que hace el linfoma de Hodgkin, el linfoma de Hodgkin. Ya lo he platicado en otras sesiones, el linfoma no Hodgkin como tal no existe. Son los linfomas no Hodgkin y son muchos linfomas diferentes. Pero el linfoma de Hodgkin sí existe y tiene sobre todo el linfoma de Hodgkin clásico, no me voy a meter en el no clásico, o también conocido como nodular de predominio linfocítico, pero el linfoma de Hodgkin clásico tiene esta célula neoplásica, insisto que es la célula de Rith-Steinberg, que son como estos ojos de búho, lo describieron por primera ocasión los doctores Rith-Steinberg. Y que son estas células, insisto, bilobuladas, binucleadas, gigantes, que están rodeadas de este infiltrado inflamatorio, que también es parte del microambiente y en ocasiones es lo que lo hace difícil de tratar. Esta célula procede del linfocito B, del centro germinal, pero pierde todas las características distintivas de un linfocito B, principalmente la producción de inmunoglobulinas. Y entonces, a pesar de venir del linfocito B, las mutaciones que sufre son tales, las hipermutaciones que sufre son tales que se pierden todas las características, insisto, arquitectónicas y de función de un linfocito B. Por lo cual, insisto, sí es un linfoma porque viene del linfocito y técnicamente de ahí nació, pero ya a la hora de ser una neoplasia ya no es un linfocito B. De hecho, suelen perder el CD20, que es característico de los linfos B. Suele perder el BCL6, que también es característico de los linfocitos B. Y suele ser negativo para CD45, que es un marcador panleucocitario. En teoría, todos los leucocitos tienen CD45 y las células de Rith-Steinberg no lo tienen. Sin embargo, siguen manteniendo, o sea, mantienen algunos marcadores de linfos, como CD30, CD15, PAX5, y esto es relevante porque estos son los marcadores, el inmunofenotipo, o sea, las proteínas de superficie de la célula que nos permiten identificar, aparte de sus características histológicas, a las células como tal. Son más o menos el 10% de los linfomas. El 90% de los linfomas de Hodgkin son de la variedad clásica y luego los subdividimos en otros 4. En Estados Unidos y en Europa, el de mayor prevalencia es el de esclerosis nodular. Aquí también, pero ahorita van a ver las diferencias de porcentajes. A mí me faltó un porcentaje. Pero básicamente en Estados Unidos y en Europa el 70% son esclerosis nodular. La 20-25% son de celularidad mixta, el 5% son ricos en linfocitos y menos del 1% están depletados de linfocitos.
Esta terminología es en relación a las características histológicas, a cómo se veía, ¿sí? O sea, literalmente el esclerosis nodular se veían nódulos con áreas de fibrosis alrededor de estos nódulos que básicamente hacían que fuera nódulos con, insisto, deposición de fibrina. Celularidad, los de ricos en linfocitos, pues tienen muchos linfocitos, etcétera. Entonces era una descripción muy básica de la microscopía de luz, de la arquitectura de los ganglios, de los diferentes linfomas de Hodgkin. Sí, todos compartiendo esta célula de Ritzenberg. En México, esta subclasificación histológica está menos, digo, vaya, no está tan bien descrita, al grado que tenemos un 26% de pacientes con linfoma de Hodgkin que no sabemos qué subtipo histológico es. Inicialmente todavía puede llegar a tener cierto peso el hecho, o sea, sigue siendo factores de riesgo, sigue siendo un factor de riesgo adverso, por ejemplo, tener un depletado de linfocitos y sigue siendo un factor de riesgo relativamente favorable tener una celularidad mixta. Sin embargo, ya en la actualidad, con los tratamientos que vamos a ver al rato adaptados por PET y, y los nuevos tratamientos inmunoterapéuticos e inmunoquimioterapéuticos que tenemos a disposición, la clasificación histológica específica del linfoma de Hodgkin clásico no tiene tanto peso pronóstico ya, o sea, ha perdido su peso, su valor clínico, pronóstico y que dicta tratamiento. Entonces, digo, sigue siendo bonito que te lo reporten, pero ya en la actualidad, con que nos reporten linfoma de Hodgkin clásico, eh, eh, para nosotros ya es suficiente para poder decidir una línea de tratamiento. Hay un predominio en hombres. En México son más o menos 1,61 casos por cada 100,000 habitantes, que corresponde más o menos a lo que está reportado en Estados Unidos y en Europa. Ya reportan alrededor de 2 casos por cada 100,000 habitantes. Y hay dos picos. Esta parte es muy importante. Lo tenemos en pacientes jóvenes, que es alrededor entre los 20 y los 24 años de edad. Aquí en México ese es uno de los grupos más prevalentes, pero el grupo más prevalente es el de mayores de 60 años. ¿Ok? ¿Qué factores de riesgo hay? Hay muchos y no hay ninguno. La realidad de las cosas es que es bien importante tener bien claro que son factores de riesgo, pero que no son condenas como tal. O sea, no por tener esto, o por tener un hermano, o por ser gemelo monocigótico, ya me va a dar linfoma de Hodgkin. Están descritas algunas infecciones virales que pueden predisponer al linfoma de Hodgkin, como virus de Epstein-Barr, VIH, el herpes virus 6, la inmunosupresión crónica, ya sea en pacientes con enfermedades inmunológicas o autoinmunes o pacientes con trasplantes de órgano sólido. Y la historia familiar, que es algo que se ha visto sobre todo en estudios de cohorte y casos de controles en países escandinavos, no se ha reproducido en otros sitios, pero sí se ha encontrado que hay alrededor de 1,5 a 2 veces más riesgo supuestamente que la población general para desarrollar linfoma de Hodgkin si un familiar de línea directa consanguíneo tiene tuvo el diagnóstico de linfoma de Hodgkin. Y en gemelos monocigóticos sí se ha visto que hay un riesgo mucho más alto, alrededor de 57 veces con respecto a la población general. Entonces, ¿hay algún predisponente genético? Sí, no, todavía no está bien identificado. Conforme hemos ido aprendiendo cada vez más de la enfermedad, sabemos que no es nada más la progresión hacia la neoplasia, sino todo el microambiente inflamatorio inmunológico que se desarrolla alrededor de estas células neoplásicas y su incapacidad para eliminar a las células neoplásicas. Entonces, ¿qué tanto contribuye la genética y eh, ¿cómo puedo decirlo? Pues sí, ¿qué tanto contribuye la genética familiar en la incapacidad de estas células para eliminar las células neoplásicas? Todavía no nos queda muy claro, pero esto sugiere que sí hay cierto peso al respecto. El cuadro clínico eh, es muy característico.
aquí me importa nada más señalar unos cuantos puntos. El sitio principal de presentación del linfoma de Hodgkin es básicamente por arriba del diafragma, en la mayoría de los casos. Suelen ser adenopatías cervicales asimétricas o masas mediastinales. ¿Sí? Es la presentación clásica, sobre todo del paciente joven. Y se puede acompañar de síntomas B, que suelen ser heraldos de enfermedad ya más avanzada, como, y los síntomas B sabiendo que son pérdida de peso de más del 10% del basal, fiebre recurrente, que suele ser de bajo grado, más o menos de 38,5 grados centígrados, y que suele presentarse aproximadamente una sola vez al día o una vez cada 2 o 3 días sin un foco infeccioso claro, obviamente, y que resuelve espontáneamente o con dosis estándar de paracetamol. O sea, no se requiere mucho esfuerzo para controlar la fiebre. La diaforesis nocturna también es otro de los síntomas B. Insisto, o la diaforesis en general suele ser nocturna y es bien importante tener claro que debe de ser completamente anormal. Por anormal me refiero digo, todos vivimos aquí en Monterrey y pues aquí el calor no es cualquier cosa. Si un día se te descompone el aire acondicionado, pues vas a sudar en la noche, ¿no? Pero la diaforesis asociada principalmente a las enfermedades linfoproliferativas suele ser de empapar la ropa al grado que incluso algunos pacientes hasta te dicen que lo pueden exprimir. Y la pregunta es si al sudar, durante estos episodios de sudor, los pacientes tienen que cambiarse la ropa o cambiar las sábanas de su cama. ¿Ok? Entonces, muy importante es entender que, y este es un mensaje que me interesa sobre todo para los estudiantes, los residentes, todo médico que no se dedica a la hematología, cuáles son las características de malignidad de las adenopatías. Y yo sé que se los hemos repetido 1 millón de veces, pero se los voy a seguir repitiendo porque esto es uno de los puntos más importantes en cuanto al diagnóstico temprano de estas enfermedades. Y mientras más temprano, es más fácil. Vamos a ver que incluso ya en etapas tardías también son bastante curables, pero pues mientras más temprano me hacen trabajo más sencillo y menos estresante. Entonces, am, las adenopatías malignas suelen ser asimétricas, ¿sí? Es importante entender que cuando estamos hablando del cuello, de la mitad para arriba, siempre hay que buscar patología oral. Y suele estar más asociado a enfermedades infecciosas, pero de la mitad para abajo, dúdenle mucho a que es de un foco infeccioso, sobre todo si son supra o infraclaviculares. El tamaño, sí, cuando estos ganglios son mayores de 1,5 centímetros en cuello o en axilas o mayores de 2 centímetros en las ingles, ya se puede considerar adenomegalia. Cuando hay obviamente un aumento progresivo del tamaño, cuando su consistencia es más firme o pétrea, y no es blandito y móvil, y cuando está fijo a tejidos profundos, ahí siempre les debe de llamar la atención. Honestamente, nosotros no andamos dudándole demasiado en estos casos, y ahorita vamos a platicar, si es un paciente joven, ¿no? Es un hombre de 26 años de edad que tiene más o menos 3, 4 meses con un ganglio que ha ido aumentando de tamaño y mide 3 centímetros y está supraclavicular, no le andamos pensando mucho y lo quitamos y vemos qué es. En general, incluso no siendo em, neoplásico, el diagnóstico infeccioso también suele salir en esa biopsia. Y no hay tampoco demasiadas opciones, bueno, sí hay, ¿verdad? Pero no hay un número infinito de opciones de infecciones que te puedan dar ese tipo de adenopatías supraclaviculares asimétricas. Entonces, insisto, también la biopsia a veces nos puede dar el diagnóstico infeccioso. Am, Cosas peculiares del Hodgkin, cuando tenemos dolor ganglionar o dolor óseo asociado al consumo de alcohol,
Es muy raro, menos del 5% de los linfomas de Hodgkin reportan esto, pero quienes te lo reporten es muy importante para las antenitas. Es un dato viejo que está perdido en los libros, pero que sigue siendo verdad. Nosotros acabamos de tener un paciente que cuando le preguntamos si a la hora de tomar alcohol, es, ay, sí, me duele mucho, me molesta. Eso es muy característico, no patognomónico, pero sí característico del linfoma de Hodgkin. Y otra cosa muy curiosa que a veces nos pueden hacer los linfomas de Hodgkin, a diferencia de otros linfomas, es que el ganglio puede fluctuar, normalmente en cuanto a su tamaño. O sea, normalmente los ganglios son de aumento de tamaño progresivo sin parar, incluso el mismo linfoma de Hodgkin, pero a veces algunos linfomas de Hodgkin pueden ir creciendo y luego disminuir su tamaño y luego vuelven a crecer un poco más y disminuye su tamaño. A la larga, el movimiento neto del tamaño del ganglio es a la alza, o sea, a la larga siempre acaba creciendo, pero puede tener estos episodios de disminución de tamaño que honestamente pueden llegar a ser confusos, incluso para nosotros, en cuanto a la decisión de si es un ganglio neoplásico o no, porque los ganglios, las adenopatías de origen neoplásico no suelen disminuir de tamaño, pero el Hodgkin a veces lo puede hacer. ¿Qué alteraciones encontramos en los laboratorios? En Hodgkin pueden ir desde nada, no encuentro nada, digo, los laboratorios están perfectamente bien, pero hay que considerar que el linfoma de Hodgkin, ya sobre todo en sus etapas avanzadas, o cuando empieza, sí, cuando empieza a tener una progresión ya más sostenida, eh, eh, es un linfoma que nosotros consideramos un linfoma muy inflamatorio. O sea, recuerden que las células de Rittenberg a su alrededor tienen células normales que son un filtrado inflamatorio como tal, que, y ahorita les voy a explicar más o menos cómo funcionan los fármacos, que saben que ahí hay alguien malo, pero nada más no lo pueden identificar, no lo pueden ver, y están a veces liberando una serie de sustancias citocinas proinflamatorias que a la larga, que son las que nos pueden llegar a dar los síntomas B, por un lado, y por otro lado, estas otras manifestaciones. Eh, y ya lo hemos encontrado nosotros en más de un paciente, pacientes con anemia, que es anemia por enfermedad crónica de inflamación, o sea, no tienen deficiencia de hierro, sabemos que no tienen deficiencia de otros micronutrientes, eh, y no es regenerativa y suele ser normocítica e incluso en ocasiones microcítica. Ya nos ha tocado los casos en los que llegan los pacientes que les han estado dando hierro porque les dicen que tienen anemia ferropénica porque tenían una anemia microcítica y a la hora de la hora era un linfoma de Hodgkin. Pero obviamente cuando preguntas, pues hay fiebre, hay pérdida de peso, hay otra serie de síntomas que no corresponden, o sea, que debieran de ser de alarma para cualquier médico y que no corresponden a la evolución habitual de una anemia por deficiencia de hierro. Siempre exploren a los pacientes, aunque vayan por la cosa más sonsa del mundo, como las anemias por deficiencia de hierro o por la sospecha de anemia por deficiencia de hierro, porque pues ahí a veces encuentras el ganglio. Literalmente, pues que será, hace unos 7 meses tuvimos una paciente que llegó igual, tenía 5 meses que le habían estado dando hierro tomado porque estaba con la anemia microcítica y, de toda esta evolución. Y a la hora de sentarla, digo, yo no sé si 4 meses previos ya traía la adenopatía, pero a la hora de explorarla, pues traía un ganglio de 4 centímetros en la axila derecha que ni ella se había notado. Entonces, insisto, siempre exploren a sus pacientes. Am, puede haber leucocitosis, insisto, por la liberación de citocinas que se está dando. Principalmente podemos ver neutrofilia, o sea, puede ser una leucocitosis neutrofílica acompañada de linfopenia. En ocasiones también se elevan los eosinófilos, eso siempre nos debe llamar la atención. Y a veces también puede haber hipercalcemia, sobre todo por elevación del calcitriol. La hipoalbuminemia, que es un reactante de la fase aguda inverso, y transaminasemia, cuando en ocasiones podemos tener infiltración hepática. Ahora, a la hora de la exploración, ¿dónde pongo esto? Bueno, a la hora de la exploración, y aquí ya vamos a empezar a ver cómo a veces la historia empieza a cobrarse, este, empieza a cobrar factura a la hora de querer avanzar en los tratamientos. Entonces, si se fijan, aquí tenemos tres sistemas diferentes
bueno, son tres grupos de estudio diferentes. El Ann Arbor, que ya no es el Ann Arbor, ahora es el Lugano. Ann Arbor fue porque ahí fue el primer consenso en relación al linfoma, sobre todo el linfoma de Hodgkin, en donde se establecieron las diferentes etapas de la enfermedad. eh, en relación también a los diferentes grupos ganglionares que pudieran estar afectados. Pero hay otros dos grupos, el grupo europeo y el grupo alemán, que pues como quiere, todo el mundo en medicina quiere ser el original y el que encuentra el hilo negro. Entonces ellos dijeron, no, yo hago mis propios grupos ganglionares. Entonces, si fijan, Ann Arbor estableció todos estos grupos ganglionares, los supradiafragmáticos y los infradiafragmáticos, cervicales, axilares, mediastinales, ciliares. Y en abdomen tenemos los celíacos, paraórticos, mesentéricos, ilíacos e inguinales femorales. Pero Ann Arbor los divide todos por lado, derecho e izquierdo, y por sus diferentes regiones. El grupo europeo decidió agrupar algunos de estos, o sea, para ellos realmente, por ejemplo, el subpectoral y el axilar son el mismo grupo ganglionar. Bueno, estos son los del otro lado. Y el mediastinal y el iliar también son el mismo grupo ganglionar. Mientras que para el grupo alemán, ellos dijeron, no, el cervical supraclavicular y el infraclavicular son el mismo grupo ganglionar y la axila es otro grupo. Y esto pues obviamente nos genera un poquito de incomodidad porque luego dices, bueno, y entonces si de repente tengo uno que tiene un ganglio en el cuello y otro ganglio en la axila perdón, tengo un ganglio aquí infraclavicular y otro ganglio axilar que sé que son o sea, que me salieron positivos en mi TAC o en mi exploración, entonces ¿es una etapa uno o es una etapa 2? Pues, y ahorita vamos a ver que eso no lo necesitamos saber y no es relevante, pero por lo pronto, o sea, a lo que estoy tratando de llegar es que incluso en la descripción de los grupos ganglionares no hay un consenso como tal. Ahorita seguimos hablando de los ganglios y cómo los agrupamos. Una vez que digo, bueno, a ver, paciente joven o persona de más de 60 años con masa cervical o con masa mediastinal, este, que decido que ya quiero saber qué es ese ganglio, ¿sí? Porque sospecho por sus características que puede ser neoplásico, entonces lo tengo que mandar biopsiar. Y estas son todas mis opciones técnicas para la obtención de la biopsia de ese ganglio, que van desde una BAF, una biopsia por aspiración de aguja fina, un trucut, que es la obtención de un cilindro de la muestra de la neoplasia, incisional, cuando ya le quito un pedazo, pero con bisturí ahí le rebanan un buen pedacito porque no se puede tomar toda la tumoración, pero se puede tomar un buen pedazo, o excisional. De todas estas opciones, siempre que vayan a hacer una biopsia de ganglio, y lo mencioné el día de ayer, más bien, nunca, que vayan a hacer una baja, ¿ok? De hecho, Trucut es la segunda peor. Casi siempre o la mayoría de las veces hay que tratar de obtener el ganglio completo. ¿Por qué? Porque para el patólogo, como ya dijimos, la arquitectura del ganglio en sí, o sea, no nada más la presencia de la célula, sino la arquitectura del ganglio puede ser o apoyar un diagnóstico u otro, ¿sí? Y puede orientar al patólogo a tomar o a hacer ciertos estudios de inmunohistoquímica que en ocasiones, porque si nada más están las células y no ven necesariamente las células de Rittenberg y ve otras, porque no se alcanzó a tomar suficiente muestra, entonces va a empezar a hacer pruebas que no tienen nada que ver. Entonces, mientras más muestra tengamos, más probabilidad será de tener el diagnóstico correcto. Entonces, la parte técnica de la obtención de la biopsia es muy importante. Esto es para todos los que van a ser, los estudiantes que van a ser cirujanos o todos los que no van a ser, insisto, oncólogos de los residentes de medicina interna. Porque, insisto, a la hora que ustedes ordenan una biopsia de ganglio, deben de idealmente quitar el ganglio completo. Ahora, en ocasiones, ese ganglio no estará accesible, o sea, no serán ganglios accesibles, ¿verdad? Porque cuando lo tienes aquí en el cuello, pues no pasa nada, ya, ¡pum!, lo quitas, o en la axila igual. Pero cuando está una masa mediastinal, pues no es tan sencillo. Y ahí, honestamente, va a depender mucho de qué tan accesible está la masa.
Muchas veces, o en la mayoría de las ocasiones, no queremos ser tan agresivos, porque pues ya también una cirugía mediastinal es otra cosa, una cirugía torácica es otra cosa. Y entonces mandamos a hacer biopsias guiadas. Pero siempre lo mínimo, 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 mínimo debe ser una biopsia por truco, no una BAF. ¿Ok? Yo jamás, jamás, bueno, si acaso alguna vez, pero muy, 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 fue un caso muy atípico, pero fuera de ese caso muy atípico, jamás, 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 jamás voy a iniciar tratamiento con un reporte de BAF. ¿Ok? Y entonces, el problema de eso es que le hacen la BAF, el reporte se tarda una semana si te va muy bien, ¿verdad? Si estás en el IMSS se tarda tres. Te reportan nada, el paciente ahí está con la bola y entonces le tienes que volver a mandar, le tienes que volver a mandar la biopsia y volver a esperar el tiempo de resultado. Entonces nada más estamos perdiendo tiempo y dejando la enfermedad progresar. Otra cosa muy importante es que eh, eh, al igual que todas las especialidades troncales, se han ido especializando, ¿verdad? Y obviamente, pues yo no sé lo mismo que sabe un endocrinólogo de endocrinología, ni tampoco sé lo mismo que sabe un cardiólogo de cardiología. Los mismos patólogos, o la patología es una especialidad ya troncal. Y ya están empezando a ver especialidades o subespecialidades de la patología. De aquí que es muy importante, sobre todo en onco, que todas las muestras de pacientes con sospechas de neoplasia idealmente sean revisadas por patólogos oncólogos, oncopatólogos o hematopatólogos. Este es un estudio que se hizo más o menos hace unos 6 años. Está muy interesante. De hecho, los residentes se los he dicho, se los he comentado ya varias veces. Pero, pero ahora que lo revisé, resulta que los números son peores de lo que me acordaba. Es un estudio en el que se vio la concordancia entre los reportes histopatológicos de patólogos generales versus los reportes histopatológicos de hematopatólogos específicamente en linfomas. Y entonces lo que se hizo es que se consiguieron los reportes y las muestras histológicas de varios centros, unos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Se consiguieron las muestras, insisto, las laminillas y los bloques de parafina y fueron revisados por patólogos. Y se comparaban con el reporte original de los, por hematopatólogos, y se comparaban con el reporte original de los patólogos generales. Se dividieron en 3 niveles, en donde básicamente podías tener un acuerdo diagnóstico, o sea, el patólogo general, el nematopatólogo reportaba exactamente lo mismo que reportaba el patólogo general. Podía haber una discrepancia menor cuando, por ejemplo, por poner un ejemplo, el linfoma folicular, hay varios grados histológicos, hay un grado histológico 1 y un grado histológico 2, pero para fines prácticos no cambian el tratamiento. O sea, si tienes un folicular grado 1, grado 2, histológicamente hablando, es exactamente lo mismo para mí como clínico. Entonces, puede haber esa diferencia, pero no cambia nada. Y discrepancias mayores. Eh, um, y estas discrepancias mayores es cuando ya se modificaba el tratamiento según las guías de la NSCN. O sea, por ponerles un ejemplo, se podía reportar que el paciente tenía un linfoma difuso celular grandes B y realmente era un linfoma de Hodgkin. Se podía, en ocasiones no se hacían más estudios, solamente se hacía el estudio por microscopía y se hacía sugestivo, se reportaba como sugestivo el linfoma y era un linfoma de Hodgkin y así sucesivamente. Entonces, se encontró que alrededor de la mitad de las muestras, la mitad de los reportes tenían discrepancias mayores. Y eso es un problemón, porque por lo menos en esos centros significa que la mitad de los pacientes estaban mal diagnosticados y recibieron un tratamiento equivocado con respecto a la enfermedad que realmente tenían. Entonces, es muy importante, insisto, que el patólogo que evalúa la muestra sea un patólogo entrenado en la revisión o en el diagnóstico de enfermedades linfoproliferativas. Y en general, ¿no? Cuando estamos hablando de cáncer, etcétera, que sea un patólogo entrenado en la evaluación de neoplasias. Porque si no, insisto, pues estamos empezando mal desde un principio.
como se los voy a mostrar en un rato, esta enfermedad bien diagnosticada, pues, digo, no se curan todos, pero casi. Eh, pero mal diagnosticada, agarras un camino equivocado, expones al paciente a quimioterapias que no funcionan, desarrolla resistencias y te puedes meter en un serio problema cuando se pudo haber solucionado de manera más sencilla desde un principio. Agregas toxicidad, etc. Bueno, ahora podemos clasificar los linfomas de Hodgkin de diferentes maneras. Ya dijimos de forma histológica, lo podemos clasificar según el Ann Arbor Lugano, lo podemos clasificar según una escala de riesgo internacional o, como vamos a ver un ratito más, lo podemos clasificar de forma temprana, tardía, si tiene o no tiene factores de riesgo desfavorable y en relación a un PET que hacemos después de 2 ciclos de tratamiento que se llama PET intermedio. La histológica, pues ya la mencionamos, que es la esclerosis nodular, que ya dijimos que no tiene mucha relevancia clínica ya en la actualidad. Desde el punto de vista pronóstico, sí sigue teniendo un poquito de peso, pero no va a cambiar lo que voy a hacer con el paciente. Tenemos el árbol Lugano, que ya vimos que incluso tenemos 3 grupos diferentes que me describen tres agrupaciones de regiones ganglionares diferentes y entonces honestamente pues ni nos ponemos de acuerdo y pues tampoco tiene un peso clínico pronóstico ya tan relevante como lo tuvo en su momento, pero se mantiene. Y aquí es donde les digo que la historia y cómo se ha venido generando el conocimiento y la evolución dentro de el desarrollo de guías y tratamientos, etcétera, en una enfermedad, te ayuda a entender por qué tienes lo que tienes como herramienta diagnóstica o terapéutica. Y la realidad de las cosas es que si lo ponemos así muy, muy claro, sí nos ayuda por lo menos a decir qué regiones ganglionares tengo afectadas, pero ya el árbol Lugano como tal ya no tiene tanto peso pronóstico. La escala de riesgo internacional, que cada vez aplica menos, y ahorita les voy a poner un estudio en donde incluso ya con los tratamientos actuales guiados por PET, los factores de riesgo clásico ya perdieron su valor. Y en la que utilizamos todos estos otros estos puntos de referencia, como la clasificación entre temprana tardía, la agrupación en temprana tardía, los factores de riesgo desfavorable y el PET intermedio. Esto es lo de hoy. Entonces, este es el Ann Arbor Lugano. Yo sé que ya lo han visto 17,000 veces. Pues está muy bonito. Insisto, lo usamos mucho todavía en todos los linfomas no Hodgkin, aunque en algunos no. En algunos usamos TNM, en otros también usamos la clasificación entre temprana y tardía. Ya es muy peculiar o característico de cada enfermedad, pero pues sigue siendo una referencia importante, sobre todo por la cuestión de la división entre si se encuentra localizado de un solo lado, entre comillas, porque es arriba y abajo del diafragma, o si se encuentra en ambos lugares o tiene una afección extraganglionar. Entonces, la etapa uno es cuando tienes una sola región ganglionar, la etapa 2 es cuando tienes dos regiones ganglionares del mismo lado del diafragma, la etapa 3 es cuando tienes dos o más regiones ganglionares, pero que tienes por lo menos una de un lado y otra del otro lado del diafragma, y la etapa 4 es cuando tienes afección extraganglionar, o sea, se agarra cualquier otro órgano que no sea un ganglio y el vaso, porque el vaso también se considera un órgano linfoide. Ahora, el anárbol Lugano ya no lo usamos así como tal. Ahora lo que hacemos es que partimos aquí a la mitad y entonces los que son etapa uno, etapa 2 los vamos a llamar etapa temprana, sí, etapa temprana, ¿sí? Y etapa 3, etapa 4 los vamos a llamar etapa tardía. ¿Ok? Y este corte, con un asterisquito que ahorita les voy a enseñar, pero este corte es el que nosotros tomamos en cuenta para la decisión de qué esquema de tratamiento va a recibir el paciente. Entonces, los pacientes con etapa temprana reciben un esquema o una secuencia de tratamiento y los pacientes con etapa tardía reciben otra secuencia de tratamiento. Por lo que les comentaba desde la tablita anterior donde están los diferentes grupos ganglionares, pues honestamente ya no me importa si eres etapa uno o etapa 2. O sea, si esto es una región ganglionar o 2, pues quién sabe. No sé si me explico. Si esto si agarro los alemanes o si agarro los europeos o si agarro el árbol, esto es uno o esto es dos, no sé. Y la verdad, no me importa, porque clínicamente ya no carga peso. Lo que va a cargar peso es esta división dicotómica que vamos a hacer entre temprano y tardío. En cuanto a la escala de pronóstico internacional, esa se escribió alrededor del 2012,
Pero eso fue antes de que apareciera la estratificación intermedia por PET. Entonces, ahora lo que hacemos es que empezamos tratamiento, ahorita lo voy a volver a mencionar, y reevaluamos después de dar 2 ciclos la respuesta a ese tratamiento. De 1 o 2 ciclos. En este caso, la Kaplan que le estoy mostrando ahí es de 1 ciclo. Pero evaluamos después de 1 o 2 ciclos qué tanto me respondió el tratamiento y luego redirijo o reevalúo mi tratamiento eh, dependiendo de la respuesta que tuvo por PET. Entonces, si tuvo una buena respuesta por PET, me quedo igual, digo, ay, pues qué bien voy, qué padre. Y si no tuvo una buena respuesta por PET, o intensifico tratamiento o cambio de tratamiento. Entonces, este es un estudio bien padre porque ellos evaluaron si si divido a mis pacientes en cuanto a respuesta o no respuesta PET versus, perdón, estratificando también a los pacientes en relación a los factores de riesgo de la escala pronóstica internacional y se dieron cuenta que el PET, si está negativo, el factor, o sea, los factores de riesgo adverso se vencen, ¿sí? Incluso si se fijan aquí, los pacientes que tenían un IPS peor, les fue mejor que a los pacientes que tenían un IPS mejor, siempre que tuvieran el PET negativo. Entonces, la respuesta clínica al tratamiento es más valiosa que el factor de riesgo original. Pero, insisto, digo, asterisquito, estos factores de riesgo, los factores de riesgo de la escala de pronóstico internacional. ¿Ok? Entonces, para fines prácticos, insisto, también es una cosa interesante la escala de riesgo internacional. Todavía en muchos artículos de investigación se sigue reportando o siguen estratificando a los pacientes con la escala de pronóstico internacional, pero su utilidad clínica es muy pobre. La verdad, si ustedes me preguntan cuándo fue la última vez que yo tomé decisiones estratificando a los pacientes con esta escala, yo creo que era cuando era residente y porque pues me la tenía que aprender. Bueno, y entonces ahora lo que hacemos es esto. Básicamente los vamos a dividir a los pacientes en pacientes, no lo puse. Bueno, los vamos a dividir a los pacientes en etapas tempranas, etapas tardías y luego hay una cosita ahí en medio que es la etapa temprana con factores de riesgo adverso. O sea, es el que tiene una etapa 1, 2, pero que ya trae cositas que me dicen que como que la cosa está más brava de lo que aparenta. Y eso son básicamente 2 cosas, o bueno, 3 cosas. Uno, la presencia de una masa bulky, que nosotros llamamos, que es una definición un poquito, dependiendo de dónde la lean. Habitualmente se acepta que es arriba de 10 centímetros. Hay alguna literatura que te dice que es arriba de 7 centímetros. Para masas mediastinales, incluso se toma la relación del tamaño de la masa con respecto al tamaño de la caja torácica y se hace ahí una relación y si mide más de 0,35, entonces se considera bulky, si no, no. De eso tampoco nos hemos puesto muy bien de acuerdo. Para fines prácticos, insisto, la mayoría usan 10 centímetros. Tienes una masa de 10 centímetros, un conglomerado ganglionar arriba de 10 centímetros, eso no es buena señal, aunque seas una etapa temprana y habitualmente eres tratado como una... o sea, empiezas tu tratamiento como en un esquema de etapa temprana, pero no se te puede recortar el esquema. Que ahorita vamos a ver que eso es algo que tomamos, esa decisión la podemos llegar a tomar en pacientes que no tienen factores de riesgo adverso. Los síntomas B también se consideran en Hodgkin específicamente como enfermedad temprana de riesgo desfavorable. Entonces, si se fijan, etapa temprana que no tiene ninguno de estos es muy buena. Etapa temprana que mezcla, perdón, que también tiene muchas manifestaciones inflamatorias, una velocidad de sedimentación globular arriba de 50 o más de 3 sitios afectados, aunque sean del mismo lado del diafragma. Ahí todavía no sabemos muy bien qué hacemos con los pacientes. Si tienes una masa mediastinal es desfavorable. Y los pacientes que tienen síntomas B, esos son, insisto, directamente temprana o desfavorable. Y los que son 3 4 ahí no le busques, ni le clasifiques, ni le hagas, ni le midas BCG, ni nada. Esos son etapa tardía y manéjalos como etapa tardía. Entonces, insisto, la clasificación actual es temprana, temprana sin factores de riesgo adverso, así lo llamamos, temprana con factores de riesgo adverso y tardía.
Y por eso entonces la clasificación, que si este ganglio, que si aquel, que si no sé qué, que bla, 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 ya no nos importa tanto. Bueno, la otra cosa que ha ganado mucha importancia en la actualidad es el PET intermedio. El PET intermedio es un PET que hacemos literalmente en medio del tratamiento. Damos 1 o 2 ciclos de tratamiento. El estándar en la mayoría de las guías es de 2 ciclos de tratamiento y entonces clasificamos a nuestros pacientes en respondedores, más o menos, y muy mal. Entonces, la escala original de Deauville de evaluación de captación de contraste en pacientes con este tipo de enfermedades neoplásicas, que nació en Hawking realmente, nos decía que si tomas 2 puntos de referencia, que son el mediastino y el hígado, si no ves ninguna captación en ningún sitio es Deauville 1, si ves que capta algo, pero menos que lo que capta el mediastino es Deauville 2, si ves que algo capta más que el mediastino, pero menos que el hígado, es Deauville 3. Igual que con Ana Arbor Lugano, que ya no dividimos y estratificamos a los pacientes en relación a eso, o sea, sí, pero no. ¿Sí me explico? O sea, sí, pero no tiene peso clínico y mejor los dividimos de otra forma. Deauville 1, 2, 3, 4, 5 ya no tiene sentido. Y digo, supongo que en algún momento, en alguna revisión, lo van a cambiar. Pero bueno, 1, 2, 3, 4, 5 ya no tiene sentido. Realmente es de 1 a 3. Se considera una respuesta completa. Clínicamente, el paciente que está en 3 le va igual que al paciente que está en 1 y tiene la misma tasa de curación. 4, que es un, quién sabe, vamos a intensificar o vamos a mantener el tratamiento largo. Ese 4 todavía es un área un poquito gris. Incluso a veces el problema, la cosa de los PETs es que tienen un muy buen valor predictivo negativo. O sea, si el PET está en 1 a 3, tienes un 97% de especificidad, o sea, perdón, de valor predictivo negativo, o sea, estás casi seguro de que no hay nada. Mientras que tienes como un 30% de falsos positivos cuando ya tienes 4 o 5. Entonces, no siempre, y sobre todo con los tratamientos modernos que pueden provocar inflamación, y en un linfoma de Hodgkin que tiene un infiltrado un microambiente inflamatorio, también te puede dar falsos positivos. Y el Deauville 5, insisto que vas muy mal, o sea, casi casi no le hiciste nada a la tumoración. Bueno, en cuanto a los esquemas de tratamiento, no me voy a perder mucho ahí, ya no me queda tampoco tanto tiempo, pero simplemente sí me interesa nada más decirles lo nuevo que tenemos, ¿verdad? De que está muy padre. Todavía tenemos la quimioterapia convencional, ABVD, es un esquema que tiene más de 20 años de existir, es excelentemente bueno, sigue siendo la primera línea estándar, lo han querido tumbar de muchas maneras, pero sigue aguantando. Es el Donald Trump de las quimioterapias. Eh, no pueden con él. Y sigue y sigue y sigue. Funciona muy bien. Es en nuestra terapia estándar en nuestra terapia estándar en etapas tempranas. BEACOP, que es un esquema alemán, que es un esquema muy intensivo, que en la actualidad ya solamente se utiliza cuando vamos a escalar tratamientos, o sea, los pacientes que no están respondiendo también a la BBD los puedes escalar a BEACOP. Y puedes agregar o no radioterapia. Nosotros aquí, o sea, la clínica de hematólogos en la que trabajo, que somos ahí pues sus profesores, no nos gusta radiar hockey. ¿Ok? Hay 2 escuelas, ahí literalmente hay quienes defienden a la radiación, hay quienes no defendemos a la radiación. A nosotros no nos gusta la radiación porque una vez que radias a alguien ya no lo puedes desradiar. ¿Ok? Y el problema es que la supervivencia de estos pacientes acaba siendo la misma que cuando no los radias. Sí, la radiación te da una supervivencia libre de progresión, o sea, te ayuda a reducir las recaídas, pero a la larga, la mortalidad con y sin radiación es la misma. ¿Qué significa eso? Esa parte es bien importante. Ahorita les voy a poner un Kaplan. Bueno. Y ya en la actualidad tenemos estos otros tratamientos que son la inmunoterapia y la inmunoquimioterapia, que están muy padres. El brentuximab vedotin es un inmunoquimioterapéutico. Ayer hablamos de uno similar, ¿sí? Que era el polatuzumab vedotin. Este es el brentuximab vedotin. El polatuzumab va contra CD79B y este es un anti-CD30. Y como les mencionaba ayer, no, depende del blanco terapéutico. Hay algunos blancos
que pueden generar endocitosis. Y entonces se internaliza, ¿sí?, el anticuerpo monoclonal en un endosoma, ahí lleva su carga, ¿sí?, su payload, le dicen los gringos, y la suelta en el interior de la célula. Y entonces es muchísimo más selectiva porque no tienes esta quimioterapia circulando libremente y agarrándose al que se le atraviese, sino que se libera de forma intracelular, específicamente solo en aquellas células que son CD30 positivas. Obviamente, ¿verdad? Habrá células que no son células de Rittenberg, que son CD30 positivas, ¿sí? Y de ahí algunos efectos secundarios de este fármaco, como la neuropatía periférica, pero es muchísimo más selectivo que otro tipo de tratamientos. La quimioterapia, como ya dijimos, es un disruptor de microtúbulos. Y este, que es los que son los inhibidores de PD-1, su primera descripción fue en melanoma, si mal no recuerdo, pero son una maravilla. Básicamente, existe una proteína en la superficie de muchas células que es el PDL1, que se encarga de mantener la homeostasis inmunológica. O sea, los linfocitos de repente pueden desconocer a un amigo, ¿verdad? De ahí enfermedades autoinmunes y decir, tú no eres parte del grupo y empezar a atacar. ¿Sí me explico? Entonces, este PDL1 es un punto de control de algunas células para evitar la autoinmunidad, ¿sí? O sea, las células autorreactivas. Sin embargo, algunas neoplasias, entre ellas el linfoma de Hodgkin, hasta el 95, linfoma de Hodgkin clásico, hasta el 95% de los casos, pueden expresar este PDL1 y le sirve como una identificación falsa. Y entonces dicen, no, yo sí pertenezco aquí al grupo de células de este cuerpo. Y el linfocito, a pesar de que están ahí los linfocitos alrededor de estas células de Rittenberg, no son capaces de eliminarlos porque este PDL1, este ligando de PD1, lo que hace es inactivar al linfocito T, ¿sí? Genera linfocitos T exhaustos y hace un shift, hace un cambio hacia el desarrollo de más linfocitos T reguladores y menos linfocitos T cooperadores. Entonces, lo que hacen los inhibidores de PD1 es bloquear el PD1 que se encuentra en el linfocito T, y a pesar de que la célula de Rittenberg le muestra su identificación falsa, pues este bouncer, este guardia de la puerta ya dice, no, esa es falsa, y la mata. Bueno, eso no pasa en los antros, pero en este caso sí. En este caso sí, el linfocito ya no es inhibido, la reconoce como una célula neoplásica, se activa y lo mata. Y entonces, esta es la supervivencia en pacientes con riesgo favorable en la actualidad. Entonces, si yo identifico bien a mi paciente, lo clasifico bien y lo agarré temprano, ya en seguimientos a largo plazo estamos viendo supervivencias globales cuando tienen un PET intermedio negativo del 98 hasta el 100%, dependiendo de la serie de casos que sigamos. Mientras que si tienes un PET intermedio negativo, tu supervivencia será a 10 años entre 80 y 85%, 79-85%. ¿Por qué? Porque este PET intermedio positivo lo que nos permite es hacer un ajuste en el tratamiento y entonces yo sé desde un principio que no voy bien, cambio mi estrategia y puedo rescatar pacientes desde antes, en vez de dar todo el tratamiento, darme cuenta que no funcionó y luego dar. Y entonces también con eso reduzco toxicidad y al reducir toxicidad del tratamiento también reduzco complicaciones a mediano y largo plazo, logrando mejores supervivencias. Insisto, no solo porque rescaté al paciente con la quimioterapia, este, sino también porque le di menos toxicidad. Esta es una gráfica en la que, como pueden ver, insisto, es una diferencia de tratamiento en un grupo de pacientes a los que les dieron radiación versus los que no les dieron radiación y todos vivieron prácticamente lo mismo. Entonces, en ese sentido, aquí la parte que me interesa mencionar es, si tú das un tratamiento que te da menos recaídas contra un tratamiento que tiene más recaídas, pero al final los dos viven lo mismo, ¿qué pasó? ¿Por qué vivieron lo mismo? Y el problema es la supervivencia a largo plazo que ahorita vamos a mencionar y las complicaciones a largo plazo de los tratamientos que damos. Ahora, en riesgo adverso, con los tratamientos que estamos dando ahora, que incluyen brentuximab y que incluyen los inhibidores de PD1, también estamos alcanzando supervivencias muy altas. Estamos alcanzando supervivencias globales del 94% con brentuximab vedotin ABD
y supervivencia global es a 2 años con pembrolizumab ABD de hasta del 100%, por lo menos hasta el punto de lo que se ha mencionado hasta ahorita, con supervivencias libres de progresión a 3 años de 97%. O sea, solo el 3% de los pacientes a 3 años van a recaer si les doy este esquema de tratamiento. No dudo que estos esquemas probablemente se vayan a pasar a primera línea en pacientes con riesgo favorable, porque ahorita no están en primera línea para pacientes con riesgo favorable y probablemente estemos hablando, como en leucemia promielocítica, de curaciones globales de 99.5%, o sea que ya vamos a estar curando prácticamente todos los linfomas, lo cual es un sueño y espero que se pueda lograr. Bueno, los linfomas de Hodgkin clásico. Y ya, bueno, si recae el paciente, pues tengo otras estrategias. Son pocos los pacientes que ya están recayendo en la actualidad, pero de aquellos que recaen, todavía vamos a poder rescatar entre el 40 al 65%, ya sea con tratamientos de segunda línea, trasplante autólogo de células hematopoyéticas o trasplante alogénico de células hematopoyéticas. No me voy a meter mucho en ese mundo. Y ahora tenemos otro problema. Como ahora ya tenemos mucha más gente que vive más tiempo, porque los estamos curando más, porque los estamos seleccionando mejor, porque estamos dándoles mejores tratamientos desde un principio, tenemos un problema, pero que es un buen problema, pero no deja de ser un problema, que es ahora tenemos mucha gente que sobrevive al linfoma de Hodgkin y que recibió quimioterapia y en algunos casos recibió radiación. Entonces, los sobrevivientes al linfoma de Hodgkin va a depender del tratamiento que recibieron, que es lo que tenemos que estar vigilando. Y aquí es donde la radioterapia es la que más nos aumenta el riesgo de complicaciones endocrinológicas, de aparición de neoplasias secundarias, riesgo cardiovascular y fertilidad, dependiendo de la zona radiada. Y aquí es donde muchos de los que defendemos el no radiar en Hodgkin decimos, bueno, es que la situación es que si tú recaes, pues yo te puedo rescatar con otro tratamiento, mientras que si ya te radié, para que no recayeras, pues sí, no recaíste, pero pues ahora te salió cáncer de mama porque te radié el tórax. ¿Sí me explico? O te salió cáncer de pulmón porque te radié el tórax. O te salió cáncer de colon porque te radié el abdomen. ¿Ok? Y entonces es la causa número uno de muerte en pacientes con linfoma de Hodgkin curados, la aparición de neoplasias secundarias. Por eso no nos gusta radiar. Ahora, no todo es radiación. Insisto, algunas quimioterapias, de hecho, casi todas las quimioterapias nos aumentan el riesgo de eventos cardiovasculares de 2.5 a 5 veces, ¿sí? Con un riesgo que queda aumentado por lo menos 25 años y en algunas series se describe para toda la vida. La aparición de neuropatía periférica en pacientes que utilizan brentuximab vedotin, por ejemplo, y vinblastina, aunque menos, y vincristina. Interesantemente, la afección de fertilidad con esquemas intensivos, pero sabemos que la fertilidad en pacientes que han recibido ABVD, por lo menos en las series más recientes, no parece ser diferente a la de la población general. Entonces, nosotros ya tenemos muchos pacientes con linfoma de Hodgkin que están curados, que tienen hijos después de haber tenido la enfermedad y que van y nos los presentan ahí, están las fotos muy padres. Pero si intensifico tratamiento, o sea, por ejemplo, si doy un Viacop, sí, o si tengo que dar esquemas de segunda línea, trasplante, etcétera, ahí sí puedo afectar más la fertilidad del paciente. Antes de ir a esos tratamientos, a veces podemos proponer congelar óvulos o congelar esperma, dependiendo del deseo del paciente de tener o no tener hijos, etcétera. Y enfermedades psicosociales, digo, muchos de estos eventos pueden ser traumáticos. El paciente pierde el pelo, tiene episodios de náusea, recibe quimioterapia, se enfrenta con la muerte, con la posibilidad de su propia mortalidad, y entonces podemos a veces disparar algunas enfermedades psiquiátricas o estados psicosociales adversos, ansiedad, depresión, fatiga. A veces los pacientes pierden el apoyo familiar o se dan cuenta de realmente quiénes son sus amigos y quiénes no, cambian sus círculos sociales. Y que esta parte muchas veces la ignoramos porque tratamos de concentrarnos en que el paciente viva primero, ¿verdad? Pero ahora que ya sabemos que a muchos de estos pacientes les va bien, tenemos que empezar a concentrarnos en el bienestar, no nada más físico, sino psico, socioemocional de los pacientes a futuro. Y lo logré justo en punto. Muy bien.